pasó alguna vez que algo te arruinó el día y después te diste cuenta de que no era para tanto? Hoy te voy a mostrar el mecanismo exacto por el cual perdemos la paz mental y cómo podés recuperarla en minutos, incluso en medio del caos. Existe una única razón por la que comúnmente perdemos la paz interior. Es un mecanismo oculto que en coaching integral llamamos noción de injusticia. Y hasta que no desactives ese interruptor interno, nada de lo que hagas afuera te va a devolver la calma. Si las emociones negativas te arrebatan la alegría y la paciencia casi todos los días, quédate unos minutos conmigo, así entendés por qué te pasa eso y cómo resolverlo de ahora en más. Por si no me conoces, mi nombre es Maxi y me dedico al desarrollo personal desde hace más de 10 años. En todo este tiempo acompañé a cientos de personas en el proceso de conocerse mejor a sí mismas y alcanzar sus metas, escribí algunos libros sobre el tema y con mi esposa Carla creamos un modelo holístico de coaching, el coaching integral. La enseñanza que tengo para compartirte hoy deriva de las nociones valorativas, un concepto fundamental sobre la psique humana que te va a permitir comprender el trasfondo de tus emociones y patrones reactivos, con el fin de que puedas tomar el control de tu propia vida y cortar con los automatismos que te arrebatan la paz por asuntos banales. Si te gusta esta clase de contenido, por favor seguime y dale like al video si todavía no lo hiciste. Muy bien, cuando hacemos contacto con un fenómeno externo o interno, por ejemplo la acción de alguna persona o una sensación física o las condiciones del clima o una emoción en nuestro estado de ánimo, lo que percibimos es simplemente información, es decir, un conjunto de datos y sensaciones de carácter neutro. Desde nuestra vivencia, estas percepciones no se convierten en experiencias hasta que las clasificamos, evaluamos y juzgamos como buenas, malas, importantes, triviales, valiosas, indeseables, etc. Esa evaluación puede producirse a nivel inconsciente o con plena conciencia, pero en ambos casos siempre a partir de las ideas del propio sistema de creencias, de nuestras necesidades reales o imaginarias y de nuestras expectativas y deseos. Es parecido a cuando un nene se cae o se golpea levemente y mira a sus padres para decidir si tiene que llorar con desesperación o simplemente se puede levantar y seguir jugando. Aunque te parezca absurdo, esto mismo hace nuestra mente de forma automática para decidir qué emociones conviene impulsar en determinados momentos mediante la evaluación y clasificación interna de los eventos y las sensaciones. Si la evaluación de nuestras percepciones determina que lo percibido fue justo o benéfico, se produce interiormente una noción de justicia o una noción de ganancia, y esto promueve experiencias de bienestar y de paz. Por ejemplo, una noción de justicia se suele producir cuando recibimos exactamente lo que esperábamos, como al cobrar el sueldo a principios de mes. Las nociones de justicia pueden sonar así: es lo correcto, no tengo ninguna objeción. Por otra parte, si en lugar de cobrar en tiempo y forma nos pagaran unos días antes de lo esperado o recibiéramos un monto mayor de lo que habíamos calculado, es probable que elaboremos una noción de ganancia, o sea, una idea de beneficio. Las nociones de ganancia pueden expresarse así: lo que pasó es bueno y me conviene. En cambio, si la evaluación consciente o subconsciente determina que lo percibido es negativo, injusto y perjudicial, da lugar a una noción de injusticia. Las nociones de injusticia pueden expresarse con estas palabras generales: eso no debería ser así. Siguiendo el ejemplo del salario, podríamos elaborar una noción de injusticia si nos pagan más tarde de lo acordado o si recibimos un monto menor al que habíamos previsto. En estos casos se produce una resistencia interna que intenta corregir esa impresión de injusticia mediante alguna emoción o patrón reactivo. Esta perturbación mental y anímica suele durar tanto tiempo como permanezca vigente y activa la noción de injusticia. Esto es, mientras sigamos convencidos de que eso no debería ser así. En el diario vivir, que por lo común no tiene grandes tragedias, sino pequeños pero consistentes obstáculos a la paz, las nociones de injusticia son nuestra principal fuente de sufrimiento. Por eso es muy importante que identifiques el fenómeno y aprendas a desactivarlo cuando se produce. Esto me recuerda a una vivencia que tuve hace muchos años cuando era un jovencito empleado en relación de dependencia. Un día entré a la página web de mi gremio para averiguar cuál era el sueldo que me correspondía por ley y vi que, desde hacía un par de meses, figuraba un aumento para mi categoría laboral que yo no había recibido en mi último cobro. Inmediatamente perdí la paz, apoyado en la idea de que me estaban pagando menos de lo que correspondía.
O sea, perdí la paz por una noción de injusticia. Hice el reclamo a mi jefe, Alberto, un hombre muy paciente que recuerdo con mucho cariño, y él me informó que ese aumento todavía no había sido homologado por la Secretaría de Trabajo y por lo tanto no estaba vigente. Desconfiando de su palabra, yo volví a revisar la página web de mi gremio y comprobé que mi jefe tenía razón. El aumento aún no había sido homologado, cosa que ya había leído pero no había entendido la primera vez. Como resultado, inmediatamente se me pasó la indignación. Es decir, recuperé la paz cuando se desactivó esa noción de injusticia, incluso a pesar de no haber conseguido el aumento que esperaba. Simplemente porque la idea de que me habían pagado menos de lo que correspondía dejó de tener validez. Al disolverse, la noción de injusticia se transformó en su opuesto, una noción de justicia, esto es, en la idea de que me habían pagado correctamente. Esto puede parecer un caso particular, pero las nociones de injusticia están detrás de muchas de las pérdidas de paz que experimentamos día tras día. ¿Por qué algunas veces ciertas situaciones o actos nos molestan tanto y otras veces casi no nos afectan? Porque algunas de esas veces nos decimos que eso no debería ser como es y otras veces elaboramos ideas más flexibles y adaptativas. Por ejemplo, podemos perder la paz por resistirnos al clima, validando la opinión de que no debería hacer tanto calor. Pero si alguien decide interiormente que, en lugar de una injusticia, es un clima perfecto para bañarse en el río, es probable que tenga emociones más positivas y conserve su sentimiento de paz. Otra área donde algunas personas elaboran frecuentes nociones de injusticia cotidianas es en el tráfico. Todos conocemos a alguien que pierde la calma cuando maneja y se enoja con otros conductores, con los semáforos, con los peatones, etc. Pero eso solo les ocurre a quienes tienen ideas vehementes y rígidas con respecto a las leyes de tránsito o las técnicas de manejo. Las personas con ideas más flexibles y más tolerancia a la torpeza o los errores, por ejemplo, no elaboran tantas nociones de injusticia mientras manejan y por lo tanto pierden menos la calma porque no se la pasan evaluando las conductas de los demás. ¿Te ha pasado? Otra área que potencia las nociones de injusticia son las redes sociales. Por ejemplo, algunas personas han tenido la vivencia de publicar una foto o un video que les encanta, se sienten orgullosos de compartir eso con sus amigos y seguidores, pero los likes no aparecen como esperaban y de golpe la mente formula una noción de injusticia. Esta publicación debería tener más repercusión, la gente no valora lo que hago y por supuesto pierden la paz porque desde su punto de vista eso no debería ser así. Cuando sentimos culpa, enojo, envidia o vergüenza, siempre podemos encontrar en el fondo de esas emociones alguna idea de injusticia, alguna condena en nuestra contra o en contra de otros a partir de la interpretación de que algo o alguien no debería ser como es. Por ejemplo, culpa. Mi mamá se ofendió por lo que dije. Me tendría que haber callado. Enojo. Ese irresponsable otra vez llegó tarde. Debería ser más puntual. Envidia. Qué injusto. Mi contenido es mucho mejor que el de esa influencer, pero ella tiene más seguidores. Vergüenza. Las visitas llegaron de sorpresa y encontraron la casa hecha un desastre. Ojalá me hubieran avisado. En definitiva, en cualquiera de esos casos, eso no debería ser así. Muchas veces las nociones de injusticia pasan inadvertidas incluso para uno mismo. Son casi secretas y se producen en un nivel profundo de la conciencia. Pero están ahí, se apoyan en nuestro sistema de creencias y valores, en nuestra historia, en los mandatos colectivos, en nuestras necesidades y deseos. Si exploramos lo suficiente, podemos detectar las ideas de fondo en ese mecanismo, las interpretaciones juiciosas que nos arrebatan la paz constantemente a través de los años. Y una vez que las descubrimos, podemos modificarlas para desactivar el patrón reactivo que producen. Por cierto, podés aprender decenas de herramientas como esta formándote como coach integral de sesiones 1 a 1 con nosotros. Si te interesa, en la descripción vas a encontrar la información completa. Para disolver una noción de injusticia podemos 1. Investigar la percepción juzgada para ampliar el conocimiento de sus causas, en lugar de simplemente calificarla de injusta. Por ejemplo, si tu pareja o tu empleado llegan tarde alguna vez, ocúpate de averiguar la causa antes de reaccionar con censura y reproches. Quizás hubo un contratiempo que no conocías o una razón válida para la demora. 2. Adoptar un enfoque adaptativo y evaluar lo que sucede con parámetros flexibles y pragmáticos. 3. Desarrollar las estrategias y competencias necesarias para superar las dificultades. Esto implica elaborar una respuesta inteligente a los desafíos y necesidades en lugar de limitarte a una postura de crítica y queja que te quita la paz y no tiene ningún beneficio. 4. Reformular el cuento que me cuento sobre la situación.
Para esto podés preguntarte qué opciones ofrecen las circunstancias para transformar tu noción de injusticia en una noción de justicia o ganancia. Por ejemplo, a mí una vez me pusieron una multa de tránsito injusta hace como 20 años. Eso me dio muchísima bronca en ese momento, pero me sirvió reconocer que, aunque esa multa en particular era injusta, yo sí cometía en esa época algunas otras infracciones menores de tránsito por las que nunca me habían multado. Así que, en vez de ser hipócrita y seguir quejándome, lo consideré un pago justo en un sentido kármico y tomé la decisión de mejorar como conductor y respetar todas las normas para evitar que me volviera a pasar algo así. De esa manera transformé una noción de injusticia, que era esa multa es injusta y no deberían cobrármela, en una noción de justicia, que era esa multa es injusta, pero yo sí cometí otras infracciones que no detectaron, así que hay cierta justicia divina en esta situación. E incluso en una noción de ganancia, que era esto me sirve para mejorar y prevenir futuros problemas. Y gracias a esa actitud recuperé la paz de inmediato. De hecho, la estrategia funcionó perfectamente porque he tenido excelentes experiencias como conductor en todos estos años. 5. Por otra parte, siempre es útil encontrar y aprovechar los aprendizajes y las oportunidades disponibles. La queja y la crítica reactiva nos impiden encontrar las soluciones o compensaciones que siempre ofrecen las situaciones en las que participamos. Y 6. También ayuda mucho a la recuperación y consolidación de la paz interior el hábito de meditar, repetir afirmaciones, pedir ayuda, permanecer atentos de la hora y respirar conscientemente. Ahora bien, si las nociones de injusticia son nuestra principal fuente de sufrimiento cotidiano, esto nos lleva a una conclusión clave. El problema no está afuera, está adentro. No estoy diciendo que los problemas no existan. Claro que existen, pero lo que nos quita la paz no es tanto el hecho en sí, sino la evaluación rígida que haces de ese hecho, la historia que te contás al respecto. Por ejemplo, cuando tenemos ideas e interpretaciones convenientes, podemos pasarnos 30 o 40 años yendo diariamente a trabajar, haciendo un esfuerzo gigante y resolviendo miles de desafíos sin sufrir demasiado. En cambio, cuando tenemos ideas inconvenientes y elaboramos una noción de injusticia, no somos capaces de hacer siquiera un pequeño esfuerzo por única vez sin lamentarnos y perder la paz. Y eso es liberador, porque si el problema principal está en tu evaluación, también está en vos la solución. No depende de que el mundo cambie para recuperar tu paz. Podés recuperarla ahora mismo, cambiando tu perspectiva desde una posición de resistencia crítica a una de aprovechamiento consciente y práctico de las circunstancias. Esto no es pensamiento positivo vacío ni negar la realidad. Es todo lo contrario, es ser consciente y pragmático. Es entender que quejarte y resistirte a lo que ya sucedió tiene un costo altísimo, tu paz mental, y un beneficio nulo. La queja no resuelve nada, solo te mantiene atrapado en el sufrimiento. La invitación de este video es que adoptes una nueva filosofía de vida, dejar de aferrarte a las nociones de injusticia como forma automática de respuesta. Y en cambio, preguntarte cada vez que pierdas la paz, ¿puedo ver de otra manera lo que está pasando? ¿Qué tiene de útil esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué está a mi alcance como posible solución? Porque si querés resolver un problema de verdad, necesitas dos cosas. Primero, disolver la noción de injusticia que te está quitando la paz y nublando el criterio. Y segundo, actuar de forma inteligente sobre lo que sí podés cambiar. Pero si te quedás atrapado en esto no debería ser así, no vas a poder hacer ninguna de las dos. Esto no se logra de un día para otro, es un hábito que se construye con la práctica consciente. Cada vez que te des cuenta de que perdiste la paz, frená y pregúntate, ¿qué noción de injusticia estoy alimentando en este momento? Y entonces, elegí reformularla con un enfoque que te devuelva la paz y te permite elaborar una solución inteligente o adaptarte mejor a la situación. Tu paz mental no depende de que desaparezcan los obstáculos, depende de cómo elijas relacionarte con ellos. Como sugerencia final, te recomiendo investigar las nociones de injusticia que se producen en tu día a día y perturban tu calma interior. Y te dejo una pregunta importante. ¿Qué idea de injusticia te arruinó el momento la última vez? Contame en los comentarios.